entraba a los museos cuando era estudiante y me quedaba extasiado enfrente de una obra. Y decía, ¿cómo hacer para que la gente se quede mirando un cuadro y analizándolo y estudiándolo? Entonces dije, la música. La música le entra a uno por los oídos sin tener que pararse uno a verla. La música es tan agresiva que se le mete a uno, ¿no? Entonces dije, los artistas tenemos que hacer lo mismo. Fue cuando se me ocurrió que la ilusión era clave en la pintura y que no se podía uno deshacer del elemento de ilusionista en la pintura, pero usándolo de una manera inteligente y positiva. Cuando yo era estudiante en los Estados Unidos, había toda una idea de que el arte ya no podía ser una cosa que representaba algo falso. Entonces pintar una cosa realista o inclusive pintar una cosa medio abstracta pero figurativa era falsear la realidad. O sea, todo un movimiento como filosófico que estaba buscando cómo llegar a hacer un arte plano. Porque Cézanne en Francia, mucho tiempo antes, que se considera el padre del arte moderno, había dicho y había descubierto que la tela donde se pinta el cuadro es plana. Todo el mundo trataba de crear una ventana hacia el fondo y pintar paisajes que iban por allá y gente que parecía que se saliera del cuadro, en fin, pero todo lo enmarcaban de tal manera que era una ventana a través de la cual uno veía otro mundo supuestamente real. Es importante que uno pueda ir al museo donde siempre sabes que hay ciertas obras claves y estudiarlas para ver, pues, inspirarse uno. Yo veía, por ejemplo, los cuadros de Pollock, que todo el mundo decía, qué maravilla, Pollock pintó la primera pintura plana. Y yo decía, eso no se ve plano, eso se ve tridimensional, eso parecen galaxias, eso parece el espacio interestelar. Entonces, de ahí me vino la idea de que uno tenía que crear una ilusión de plano. Entonces, cuando llegué a Colombia, comencé a fijarme en los objetos, pensando que los objetos en el espacio real son tridimensionales, son como esculturas. La idea era crear una ilusión que estuviera enfrente de la tela, no dentro de la tela. Un día, siendo profesor en la Universidad Nacional y director de la Escuela de Bellas Artes, había mandado a poner un tablero en mi oficina. Me quedé mirando ese tablero y de repente dije, eso no parece un tablero, eso parece un cuadro. Entonces de ahí me vino la idea, es plano, es ilusorio, pero es una ilusión que da la sensación de que es plano. Pero ese sí era plano porque era un tablero de verdad. Y, bueno, si yo puedo hacer eso con pintura, voy a cumplir con mis metas de crear una superficie plana y ahí comienzan a aparecer los tableros. Todas las pizarras que yo pinto, algo tienen de diferente, algún mensaje que se me ocurre en el momento de estarlo pintando y por eso vuelvo a hacerlos. Temas como la ropa y eso me viene de venir a Bogotá precisamente, porque en Bogotá, en esa época que era en el año 65, 66, 67, los 70, me di cuenta el valor que le daba la clase obrera a vestirse bien. Y todos tenían corbata, chaleco y encima un overol y el sombrero negro que se usaba en esa época. Cuando terminaban de trabajar se quitaban el overol, se ponían la chaqueta y se iban a su casa, vestidos de señores, ¿no? Como todos los abogados que hay en la séptima, con su paraguas ahí colgado. Entonces, y además vi la ropa colgada en las puertas de las tiendas en ganchos que la vendían. Así era como ofrecían la ropa. Entonces me llamó la atención eso y comencé a pintar esas cosas, pero para que pareciera que estuvieran enfrente de la tela, no adentro.
Porque dije, hay que crear otro espacio, un espacio nuevo, que es ilusorio, que es tridimensional, pero no es detrás de la tela, es enfrente. Eran objetos que me parecían tan ordinarios y tan comunes que nadie les paraba bolas. Entonces yo podía pintar un traje, un vestido, algo, una corbata, que parecía que alguien la había usado. Y de esa manera reflejar, digamos, a las personas que usaban esos elementos. Porque toda la ropa que yo pinto es usada. Toda está en arrugas, no sé qué. Entonces yo quería, a través de ese, digamos, de esa artimaña, crear la sensación de vida. Cuando yo tuve mi primer estudio o taller aquí en Bogotá, tenía un piso de Pavco. Entonces me pareció como tan desagradable ese piso, que dije, yo tengo que pintar este piso. Estos espacios son los espacios donde todos vivimos, donde la mayoría de la gente vive, y están en general como desocupados, como sin vida, como uno tiene que darles importancia, apoderarse de ellos de alguna manera. Y me pareció que eso iba a hacer que la gente viera su entorno, comenzara como a fijarse en cómo era el entorno. Ese cuadro mide 2 metros y pico por 4 metros de largo. Ese lo mandé yo a la Bienal de Medellín, a la primera Bienal. Y me dieron un premio por ese cuadro, cosa que me sorprendió muchísimo. Entonces, efectivamente, tiene un enchufe pintado y todo el mundo en la feria iba y tocaba el cuadro. Cuando me volvieron el cuadro estaba lleno de una mancha negra de dedos, de grasa, de suciedad. Pues hubo que limpiar el cuadro porque todo el mundo no se aguantaba las ganas de ir a ver si ese enchufe era real o no. Entonces me dije, bueno, sí, eso está cumpliendo con uno de mis propósitos en el arte, y es que el arte haga algo. Que el arte no sea simplemente una decoración pasiva en una pared, sino que cumpla una función, llamémosla moral, ética, que cuestione a la persona que está viendo el cuadro, que al menos piense, aunque no se dé cuenta, ¿eso me está engañando? ¿O no? ¿O si será que es verdad? La idea sí es engañarlos inicialmente unos pocos segundos para que duden y en ese proceso piensen qué están haciendo ellos ahí, por qué ellos son reales y cuál es el propósito de uno en el mundo, ¿no? Es algo así como pienso, luego existo, ¿no? De Descartes. Es eso. Entonces yo pensé, bueno, el arte tiene que cumplir una función social, ética, moral, tiene que cuestionar a la persona que ve la obra, no puede ser simplemente una decoración, eso es una función menor, importante, pero menor. La mayor cantidad de gente le decía a uno, ¿y tú qué haces? Yo soy pintor. Ay, ¿cuándo me vas a regalar un cuadro? Y yo siempre les decía, nunca. Y todavía me pasa. Una vez en una exposición una señora me dijo, ay, yo siempre he querido tener un cuadro tuyo, pero una cosa chiquita, porque es que no tengo espacio en mi casa. Y yo le dije, es que no he tenido ideas chiquitas últimamente. Hasta que la gente no se entere de que el arte es uno de los elementos esenciales de la sociedad para educarse, para crecer intelectualmente, estamos fregados. El arte es muy difícil de definir, pero básicamente es una actividad que hace mejor al hombre de lo que es. Es como la manera de superarse uno. La condición humana es muy precaria y el arte le da valor.